Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el efecto de la nutrición en el sistema inmunológico abordando tres temas por separado. Primero hablaremos sobre la lactancia y su aporte en el desarrollo del sistema inmunológico, algunas alteraciones en los estados de malnutrición por exceso o por defecto, y la inmunosenescencia. Comenzaremos con la lactancia. Antes de hablar de lactancia, tenemos que pensar que al momento del nacimiento, el recién nacido sale de un ambiente estéril y se encontrará con microorganismos que serán diferentes si el parto es vía vaginal o si el parto es vía cesárea. Su sistema inmunológico es inmaduro aún y necesita tiempo y factores que lo estimulen para desarrollarse. Como el bebé nace y está en un estado de inmunodeficiencia, la naturaleza ha desarrollado mecanismos de protección, como por ejemplo la transferencia placentaria de anticuerpos de clase IgG, algunos factores de resistencia a infecciones presentes en el líquido amniótico y factores presentes en el calostro de la leche materna. En la siguiente tabla vamos a ver todas las alteraciones o inmadurez que tienen los componentes del sistema inmunológico al momento del nacimiento y durante la infancia. Tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, hay factores que necesitan madurar. En la leche tenemos distintos componentes. Algunos son solubles, otras son células y otras bacterias. Todas cumplen una función en el desarrollo del sistema inmunológico del bebé. Dentro de los componentes solubles tenemos anticuerpos, especialmente de IgA secretoria, enzimas como lisozima, lactoferrina y lactoperoxidasa, que se encargarán de destruir la pared celular de distintas bacterias. Tenemos hormonas, factores de crecimiento, citoquinas, principalmente citoquinas que van a tener un efecto antiinflamatorio para que la barrera del epitelio se mantenga intacta y no permita el paso de microorganismos hacia la luz, hacia el torrente sanguíneo. Y tenemos también ácidos nucleicos y oligosacáridos que tendrán efectos sobre la flora normal del intestino. Tenemos presencia también de células del sistema inmunológico que serán secretadas en la leche, como neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, B, células epiteliales y bacterias que van a formar parte, de la flora normal. Principalmente la que nos importa son los bifidobacterios. Estos, cuando crecen en forma normal, disminuyen el pH de la luz intestinal y entonces evitan que crezcan algunas cepas patógenas. Como les decía recién, tenemos estrategias de defensa inespecífica, como son la secreción de mucosa, secreción de moco para que haya una barrera física entre el epitelio y la luz intestinal y las bacterias presentes ahí no puedan pasar el torrente sanguíneo. Tenemos la presencia de flora normal, que será estimulada por la N-acetilglucosamina y los ácidos nucleicos. Tenemos la presencia de IgA secretoria, que se va a encargar de ozonizar microorganismos, virus y toxinas. Esta IgA secretoria permanece intacta, digamos, en todo el recorrido del tracto intestinal, no es degradada. Y como les mencioné también, la presencia de enzimas que van a degradar bacterias actuando sobre la pared celular. Si tenemos en cuenta las células del sistema inmunológico, sabemos que en el intestino hay presentes células dispersas a lo largo de todas las vellosidades y también hay tejidos linfoides organizados en las placas de Pesch. En el bebé todo este sistema existe, pero necesita estímulos para desarrollarse. Mientras esos estímulos se hacen presentes, digamos, tenemos los neutrófilos y los macrófagos provenientes de la leche materna que se encargan de eliminar y fagocitar bacterias patógenas en el intestino. Esta población se mantiene
viva gracias a los factores estimulantes de colonia que también están presentes en la leche. Y como les mencioné también anteriormente, la presencia de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 va a permitir que el epitelio se mantenga intacto. Como conclusión, podemos decir que la lactancia materna determina el buen desarrollo del sistema inmunológico en los primeros meses de vida. Y hay sustancias que no pueden ser reemplazadas por las fórmulas comerciales que vienen preparadas para los bebés, aunque éstas cumplan con los requerimientos nutricionales respecto de las calorías. La Organización Mundial de la Salud recomienda que durante los primeros 6 meses de vida se mantenga la lactancia exclusiva para disminuir las tasas de mortalidad infantil, ya que van a disminuir la aparición de diarreas, meningitis o infecciones respiratorias que pueden provocar la muerte de los bebés. Si vamos a decir o vamos a hablar de malnutrición, tenemos que definir qué es malnutrición. La Organización Mundial de la Salud se refiere a la malnutrición como la carencia o los excesos y desequilibrios en la ingesta calórica de nutrientes de una persona. Y tenemos 3 grupos de afecciones. La desnutrición, incluyendo emaciación, retraso de crecimiento e insuficiencia ponderal. La malnutrición relacionada con micronutrientes por exceso o por defecto. El sobrepeso y la obesidad, que acarrean enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como las cardiopatías y las diabetes y cáncer. Estos datos del año 2017, publicados por la OMS, nos muestran que en el mundo el problema es grave en cuanto al sobrepeso o la obesidad, pero también que hay una alta tasa de emaciación y de retraso de crecimiento, que lleva a problemas de alta mortalidad infantil, sobre todo en países de bajos recursos económicos, como pueden ser los países de África o en algunos de América Latina. Lo que alarma también es que no solo se presenta desnutrición, sino que está aumentando la obesidad y el sobrepeso en menores de 5 años. En nuestro país, datos publicados por el Ministerio de Salud después de realizar una encuesta de nutrición y salud, muestra también altas tasas de sobrepeso y obesidad en niños hasta 5 años y en adolescentes, y también en adultos. Y hay porcentajes también de altos en cuanto a desnutrición y bajo peso. Algo que también mostró la encuesta es que solo el 40% de los bebés completa la lactancia materna exclusiva de hasta los 6 meses, o sea que todos estos datos nos estarían indicando que nuestra población tiene un bajo nivel de defensas con respecto a otros países. Si nos fijamos en este gráfico, que está publicado en esta revista, acá está abajo, es un review que analizó todas las publicaciones que relacionaban parámetros del sistema inmunológico y la malnutrición en niños entre 1 a 60 meses. Lo que ellos encontraron, analizando todas estas publicaciones, es que en la malnutrición moderada se mantiene todavía normales o niveles normales el total de recuento de leucocitos, el total de células T, la cantidad de inmunoglobulinas, la IgA secretoria, pero si pasamos a un estado de malnutrición severa, vemos muchas alteraciones tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, tenemos menos producción de ácido gástrico, menos flujo de saliva, un aumento de la permeabilidad intestinal, una disminución en los factores de complemento, menos las células T efectoras, menos cantidad de células B en sangre, poca respuesta a la vacunación, y en una
malnutrición moderada también vemos disminución del timo con aumento de citoquinas del tipo de TH2 de linfocitos y disminución en las citoquinas de clase del linfocito de Helper. Esto provoca estas alteraciones que, aunque la cifra de polimorfos nucleares sea normal, su actividad está disminuida, la quimiotaxis o la capacidad bactericida. Todas estas funciones necesitan de un gasto energético alto, que obviamente una persona con desnutrición no es capaz de aportar. Tenemos disminución en las proteínas del complemento, como ya se los dije, elevación en los reactantes de fase aguda y menor capacidad de destrucción intracelular de bacterias. Esto en cuanto a la inmunidad inespecífica. Si vemos con respecto a la respuesta humoral, vamos a tener conservada la capacidad de respuesta a algunos virus y al tétanos, pero no por ejemplo, a la respuesta a vacunas de fiebre amarilla. Esto está relacionado con que la producción de anticuerpos necesita de la colaboración de linfocitos T y que esta colaboración está disminuida o interrumpida en la malnutrición. Las inmunoglobulinas se encuentran en niveles por debajo de lo normal, aunque podemos ver el aumento de inmunoglobulina A asociada con infecciones en mucosas o aumentos en la inmunoglobulina E por asociación con infecciones a parásitos. Tenemos una relación bidireccional entre la desnutrición y la infección. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos? Si el paciente está desnutrido, va a ser susceptible a tener infecciones y que se resuelvan en un tiempo mayor que lo haría una persona que está bien nutrida. Y a la vez, la infección provocará mayor gasto calórico, ya sea porque hay pérdida de nitrógeno o porque la fiebre va a provocar anorexia o pérdida de apetito, entonces va a disminuir el consumo de alimentos. Si ustedes lo piensan, es un círculo difícil de romper porque aparece la infección, el cuerpo necesita activar mecanismos para eliminarla, entonces necesita gastar calorías, que hay pocas, entonces aumenta la desnutrición, y ese aumento de desnutrición provocará la aparición de nuevas infecciones. Salvo que, digamos, cambie el estado nutricional, eso se mantendrá, se perpetuará la aparición de infecciones y el aumento de la desnutrición. Si hablamos de malnutrición relacionada con la obesidad, tenemos que decir que en el tejido adiposo no solo hay células adipocitos y preadipocitos, también están presentes células del sistema inmunológico como macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Todas las células son capaces de secretar hormonas y citoquinas. Y irán cambiando en cuanto a número de células, como la producción de citoquinas, según el estado nutricional del individuo. En una persona obesa, lo que se observa, estas son observaciones clínicas, digamos, asociadas a desnutrición, que se ven mayor inmunosupresión, aumento de susceptibilidad a infecciones o disminución en las enfermedades autoinmunes. Y la obesidad se asocia con estados inflamatorios crónicos y aumento de autorreactividad. ¿Cómo explicamos el estado inflamatorio crónico en una persona obesa? Ahora lo vamos a ver en este gráfico. Hay una hormona que es secretada por los adipocitos, que es la leptina, y esa hormona estará en relación directa con el número de adipocitos que posee la persona. O sea, a mayor cantidad de adipocitos, mayor tejido adiposo, mayor concentración de leptina. Esta leptina actúa sobre los macrófagos e induce que produzcan citoquinas proinflamatorias y a su vez también estimula los linfocitos T para que se diferencien a TH1 y TH17, que son capaces de producir citoquinas inflamatorias. Esta situación, si no cambia digamos, el estado nutricional,
provocará que tengamos un mayor número de células T citotóxicas, macrófagos de clase 1, que son los que secretan citoquinas inflamatorias, y una disminución en las células T reguladoras y los macrófagos que secretan citoquinas antiinflamatorias. Todo esto provoca que el individuo tenga mayor riesgo de padecer enfermedades autoinmunes y que tenga la inmunidad, su sistema inmunológico, digamos, no funciona. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la obesidad? Como les dije yo recién, el cambio en la población de macrófagos que provoca el estado inflamatorio aumenta el riesgo de aparición de patologías no transmisibles como la resistencia a la insulina o la enfermedad de hígado graso no asociada al alcohol. Si pensamos que antes yo les dije que la obesidad infantil está en aumento, tanto en nuestro país como a nivel mundial, todavía hay preguntas que están sin respuesta, como por ejemplo, ¿cómo se afectará su sistema inmune que aún todavía no ha terminado de desarrollarse? ¿Se podrá revertir esa alteración? ¿Cuál es la capacidad de respuesta a esas infecciones? Son todavía temas en los que hay que seguir haciendo investigación para poder responderlos y dar una solución al problema. Acá les muestro algunos estudios clínicos donde se relacionan enfermedades que aparecen en estados de obesidad o mayor producción de leptina, como por ejemplo, mayor riesgo de padecer esclerosis múltiple, la aparición de tiroiditis de Hashimoto, complicaciones por sepsis o bacteriemias en personas obesas, y la disminución de respuestas a vacunación con virus de influenza, hepatitis B y tétanos en personas obesas. La mayoría de los estudios que se hacen o se están haciendo es en modelos animales. Es más fácil, digamos, de planear. Es muy difícil hacer estudios clínicos en estos pacientes, pero se pueden hacer, sí, seguimientos y, no seguimientos, sería observaciones de pacientes a largo plazo para ver qué enfermedades son las que están asociadas con su nivel de sobrepeso u obesidad. Ahora vamos a ver el mismo cuadrito que en la obesidad, en la desnutrición. Se invierte la presencia de citoquinas. Si ustedes recuerdan, en el cuadrito anterior teníamos esta flechita elevada en los pacientes obesos y esta disminuida en los pacientes obesos. En este caso se invierte la producción de citoquinas de los macrófagos cuando disminuye el nivel de leptina. Y en teoría estos pacientes tienen una protección contra la aparición de anticuerpos autoinmunes. Pasamos ahora a hacer comentarios sobre lo que es la inmunosenescencia. ¿Qué definimos con esa palabra? Todas las alteraciones que ocurren en el sistema inmunológico con la edad. O sea, en los adultos mayores, más de 70 o 80 años, empieza a aparecer un fenómeno de disminución de la funcionalidad tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Todo esto provoca que se vean incrementadas las enfermedades infecciosas, algunas condiciones patológicas relacionadas con la inflamación, como enfermedades cardiovasculares o el Alzheimer, la aparición de enfermedades autoinmunes y una respuesta reducida ante la vacunación. En el siguiente cuadrito vamos a ver un resumen de lo que sucede con las células en las personas mayores. ¿Dónde estás? Hay un... Perdón. Partimos de que el timo involuciona y a partir de los 60 años tenemos una mayor adiposidad y disminución de células químicas y una menor producción de interleuquina 7. Esto va a provocar que haya una disminución en las poblaciones
de células T, en algunas poblaciones, que haya menor diversidad en los receptores de las células T, y también vamos a tener afectado las poblaciones de los linfocitos B, como menor cantidad de células naive, aumentan las células B y hay una disminución en la producción de IgM y IgD. Hay un estado inflamatorio también asociado con la edad, donde aparecen el aumento de interleuquinas que son inflamatorias, y todos estos cambios ¿a qué nos llevan? A que haya una mayor incidencia en tumores, haya una mayor susceptibilidad a infecciones, haya aparición de enfermedades autoinmunes y que tenga menor respuesta a la vacunación. Yo, cuando les dije la definición de la Organización Mundial de la Salud de malnutrición, en un apartado decía exceso o defecto de micronutrientes. En los adultos mayores es común que haya deficiencia de estos micronutrientes, principalmente de esta lista: vitamina A, B12, D, zinc, vitamina E, calcio, hierro y cobre. Y veremos en las siguientes tablas si, suplementando estos micronutrientes, se pueden restaurar algunas de las funciones del sistema inmune. Debo aclarar que los micronutrientes tienen su efecto en todas las etapas de la vida, niños, adultos o mayores, o adultos mayores. Ahora nos vamos a fijar solamente en lo que podríamos suplementar para un adulto mayor para que mejore la funcionalidad del sistema inmunológico. Pero, digamos, desde el nacimiento hasta la muerte, es necesario que estos micronutrientes estén balanceados y se ingiera diariamente una cantidad mínima para que no haya defectos. En algunos, también el exceso es perjudicial para la salud. Si nos fijamos en esta tablita, la vitamina C podría reducir la incidencia en las neumonías. Estas referencias, los numeritos, ustedes van a encontrar a qué artículo corresponde si van a la bibliografía en este artículo. Immune Function and Micronutrients Requirements Change over the Life Course. Perdonen el inglés. Así que bueno, es importante un suplemento de vitamina C, un suplemento de vitamina D que va a disminuir las infecciones del tracto respiratorio. Algo como para comentar, la piel de una persona mayor tiene menor capacidad de producir vitamina D que la piel de una persona más joven. Tenemos también en esta tablita, no, la siguiente, el zinc, que es un mineral que puede restaurar la actividad de la timulina y aumentar el efecto de las células citotóxicas y aumentar la citotoxicidad de las células natural killer en las personas, en todas las personas, pero principalmente en los adultos mayores. Y estos tres elementos también pueden aumentar el funcionamiento de algunas células del sistema inmunológico. Ustedes, si leen con detenimiento, van a encontrar asociaciones en chicos o en adultos, pero bueno, lo que yo les quería mostrar es que una buena alimentación en la edad adulta, en personas mayores de 60 años, puede mejorar el defecto en realidad que va a ocurrir en su sistema inmunológico por la edad. Como conclusión, en todas las etapas, tanto en el desarrollo como en la función de nuestro sistema inmunológico, estará estrechamente ligado al estado nutricional. Todavía hay muchos interrogantes para responder, la investigación en este campo es constante, y algo de lo que estoy convencida es que nosotros tenemos una responsabilidad que no es solo la de realizar análisis y dar un informe. Nosotros también cumplimos un rol en la prevención de enfermedades. Y si podemos ayudar a que una persona cambie su manera de alimentarse para disminuir la aparición de enfermedades metabólicas, o tenga mejores respuestas a infecciones o su vacunación, creo que también es un aporte fundamental desde nuestra profesión.
Obviamente para poder hacer este consejo necesitamos estar actualizados y estar en continua perfeccionamiento, digamos, de nuestros conocimientos. Muchas gracias, y las últimas 2 diapositivas son la bibliografía con la que pueden contar para sacarse más dudas sobre el tema. Espero que les haya sido de utilidad. ¿Para de grabar?